buenos días, mi nombre es Claudia Alejandra Mirabal Tapia, soy docente de la Escuela Militar de Ingeniería en la materia de Laboratorio de Física 1. Este día vamos a ver lo que es el laboratorio virtual acerca de la cantidad de movimiento. Vamos a experimentar en un laboratorio virtual obtenido por la universidad que está a cargo del programa Logger Pro. Vamos a analizar lo que es la cantidad de movimiento en un choque elástico. Es entonces que vamos a verificar si la cantidad de movimiento antes pertenece también a lo que es la cantidad de movimiento después del choque. Por eso es que tenemos que analizar un pequeño video y con ello vamos a poder encontrar los parámetros de lo que es la cantidad de movimiento antes de la colisión y después de la colisión. Acá hemos hecho unas diapositivas con lo que es la plataforma virtual Genial. Entonces vamos a poder ver el laboratorio virtual, cantidad de movimiento también en lo que es en línea, ¿no? Vamos a empezar. Tenemos aquí nuestro menú, entonces nos vamos a ir a marco teórico para ver un poco de qué se va a tratar este laboratorio. Vamos a decir que la definición de cantidad de movimiento va a ser aquella magnitud física vectorial que describe el movimiento de un cuerpo. Es decir, la cantidad de movimiento va a ser una magnitud física vectorial, o sea, va a tener una dirección y también un sentido, ¿no es cierto? Aparte, también va a tener una magnitud que va a describir un movimiento. Su fórmula. La fórmula de cantidad de movimiento va dirigida al producto de la velocidad por la masa y se representa con la letra P. P va a ser igual a la masa por la velocidad. Esta velocidad va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. Es entonces que la cantidad de movimiento simbolizada por P va a tener este mismo sentido, esta misma magnitud y también la misma dirección. En un sistema de partículas decimos que la cantidad de movimiento va a ser la sumatoria de las cantidades de movimiento individuales. Es entonces que vamos a tener cantidades de movimiento individuales y para hallar una cantidad de movimiento total va a ser la sumatoria de estas pequeñas cantidades de movimiento. Las unidades que vamos a utilizar van a estar dadas en kilogramos por metro sobre segundo. Es importante tomar en cuenta estas unidades debido a que puede ser que las masas que nos den estén en gramos, ¿no? Entonces tenemos que realizar la conversión a kilogramos. Ahora vamos a ver el objetivo de este experimento. El objetivo va a ser verificar la conservación de la cantidad de movimiento lineal de una colisión plástica de forma experimental. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos dos autos que se están chocando, entonces va a depender la cantidad de movimiento de esos autos de la masa y de la velocidad en el que estaban antes de la colisión. Y vamos a analizar después de la colisión qué es lo que sucede con la cantidad de movimiento, ¿no? Materiales. ¿Qué materiales se van a utilizar para este experimento? Los materiales a utilizarse se encuentran en el laboratorio de física de la Escuela Militar de Ingeniería. Es decir, nosotros tenemos todos estos materiales ya que el video que estamos enseñando es en procedimiento se ha filmado en las instalaciones de la universidad.
Nosotros contamos con todos estos materiales y a través de la experimentación es que hemos podido filmar un video y se puede realizar dicho análisis vía virtual. Para los materiales vamos a tener los siguientes. Vamos a necesitar 2 planeadores de diferentes masas, una riel de fricción nula, un generador de aire comprimido, la balanza electrónica, un sistema de referencia en el cual nosotros podamos guiarnos para analizar el video, que en este caso es una regla, y soportes para lo que es la base de la riel de fricción. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir para la realización de este experimento? Para la realización del experimento se procede al armado de la siguiente manera. Para el primer paso tenemos que colocar la riel en la mesa y nivelarla para que quede totalmente horizontal. Debe quedar totalmente horizontal lo que es la riel, ¿no es cierto? Para que no haya desniveles. En el paso 2, colocar los carritos encima de la riel y colocados uno en el extremo izquierdo y el otro aproximadamente a la mitad de la riel. Es decir, que si tenemos una riel, tenemos que poner el carrito A en este extremo y el segundo carrito en la mitad de la riel. El tercer paso, conectar el tubo del generador de aire a la entrada de la riel. Nosotros, como tenemos una riel de fricción nula prácticamente, entonces va a funcionar con el aire dicha riel. Y hay que conectarla a lo que es el generador de aire. Pegar la regla de referencia en la parte lateral de la riel. Enseguida vamos a ver una imagen donde nos enseña cuál es el esquema del experimento ya terminado, ¿no? Paso 4. Encender el generador para hacer funcionar el sistema. Tenemos que encender el generador para que esta riel junto con lo que son los planeadores queden con fricción nula. Paso 5. Con un pequeño impulso generado por la liga de la riel, ejercer movimiento al carrito A. Tenemos que ejercerle un poco de movimiento al carro A para que se deslice a través de la riel y choque con lo que es el otro carro, el carro B. Esperar a que choque con el carrito B. En la imagen podemos observar que tenemos acá la riel que está sobre los soportes que van a permitir que esta riel quede horizontal, ¿no es cierto? Tenemos acá un planeador que va a ser el planeador A, que está colocado hacia la izquierda de la riel. También tenemos lo que es el planeador B, que está colocado en la mitad aproximadamente de lo que es la riel, ¿no? Y acá el operador va a realizar ese impulso, ¿no? Ese pequeño golpecito a este carro que va a recorrer a través de la riel sin fricción. Tenemos también acá lo que es la regla de referencia. En nuestro caso, esta regla de referencia va a medir 50 centímetros. Tenemos que tomar en cuenta que esta regla de referencia va a ser muy importante para lo que es el análisis del programa en Logger, ¿sí? El análisis de dicho video en lo que va a ser el Logger Pro. Acá, bueno, no se nota muy bien, pero acá se encuentra conectado el generador de aire, ¿no? Entonces este generador va a provocar aire en el medio de lo que es la riel y estas van a deslizarse libremente, ¿no? Es como que estuviesen levitando un poco. Vamos a proceder a ver el video que vamos a realizar, el análisis que vamos a realizar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el video.
Muy bien. Hemos visto que el carrito A ha ido deslizándose y ha chocado con el carrito B, ¿no? Entonces es un video muy corto, podemos realizar el análisis de este video y sacar bastantes conclusiones a partir de ese video tan corto, ¿no? Vamos a proceder a ver el esquema del experimento para posteriormente realizarlo. ¿Cuál es el esquema del experimento? Con el fin de verificar la conservación de la cantidad de movimiento en una colisión plástica, disponemos del siguiente sistema. Como habíamos visto en el video, tenemos acá un carrito A que va a ir a cierta velocidad, ¿no? Va a estar avanzando con cierta velocidad inicial. Entonces vamos a llamar a esta la velocidad inicial antes de la colisión, ¿no? Entonces pasa por acá el carrito, pasa y va a chocar con el carro B y juntos van a ir avanzando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar en este caso? Antes de la colisión vamos a tener una cantidad de movimiento inicial, una cantidad de movimiento sub cero que va a estar dada por la masa, por el producto de la masa del carrito A, que es el único que se está moviendo en principio, por la velocidad inicial del, obviamente, el carrito A. ¿Por qué? Porque el carrito B está en reposo, ¿no es cierto? La velocidad en B acá se encuentra en reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría de cantidad de movimiento? Nos dice que después de la colisión vamos a tener la misma cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces tenemos que analizar también lo que es la velocidad final de los coches que están avanzando posterior a la colisión, ¿no? Entonces decimos que después de la colisión, o sea, la cantidad de movimiento final va a ser igual a la masa de A más la masa de B por la velocidad final. ¿Por qué? Porque tenemos acá que estos dos cochecitos van a ir a través de la riel juntos, ¿no es cierto? Entonces, si ya están formados juntos, vamos a sumar la cantidad, las masas de A junto con la masa de B, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice la teoría? Que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, para calcular las diferencias que haya entre la inicial y la final, tenemos que usar la siguiente fórmula, ¿no? Que es el porcentaje de diferencia, o sea, el error porcentual va a ser igual al valor absoluto de la cantidad de movimiento inicial menos la cantidad de movimiento final sobre la cantidad de movimiento inicial por 100, ¿no? Con esta fórmula vamos a poder verificar cuánto error tenemos y por qué es que la cantidad de movimiento final e inicial no son exactamente iguales, ¿no es cierto? Porque en la experimentación sabemos que no todo es perfecto, entonces en teoría podemos sacar, ¿no es cierto? Sí, en teoría podemos sacar que nuestra cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, pero en la experimentación no sucede eso. Entonces, para realizar esta experimentación vamos a utilizar lo que es la regresión lineal, ¿sí? Entonces vamos a tener dos experimentos prácticamente, ¿no? Primero vamos a analizar el momento antes de la colisión y posterior a eso vamos a analizar el momento después de la colisión. Entonces tenemos que separar ambos experimentos, ¿no es cierto? Tenemos un solo video, pero vamos a utilizar ese mismo video para lo que es antes de la colisión y lo que es después de la colisión, ¿sí? Entonces, para determinar la velocidad, que es lo que nos interesa, vamos a utilizar la regresión lineal, ¿no? Y nos dice que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Vamos a comprender esto mucho mejor una vez realicemos el análisis en el programa Logger Pro, ¿sí? Entonces decimos que la fórmula y va a ser igual a más b por x, ¿sí?
Eso dice la ecuación de regresión lineal, ¿ya? Y si comparamos con esta, entonces decimos que A en este caso tendría que ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Bx, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo, entonces vamos a obtener que la constante B va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Donde el tiempo va a ser la variable independiente, ¿sí? Después de la colisión vamos a tener igual una velocidad final dada, ¿no es cierto? Tal vez sea un poco menor que esta otra, porque aquí hay una masa mayor a una masa menor y aquí hay una masa mayor. Entonces decimos que para esta ecuación tenemos que la distancia va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad final por el tiempo, ¿no? Entonces vamos a compararla con la ecuación de regresión lineal y tenemos que y va a ser igual a más bx, ¿no? Donde x va a ser representada por el tiempo. Cuando se ha realizado este experimento, necesitamos unos datos importantes para lo que va a ser la realización de la comparación de cantidad de movimiento inicial con la final, ¿no? La masa. La masa va a estar dada por dos parámetros, como está fijada acá, ¿no? Tenemos que la masa del carrito A va a ser 193.93 gramos. Y la masa del planeador B va a ser 298.10 gramos. Antes de proceder, vamos a anotar nuestros datos en lo que va a ser un open board. Entonces decimos acá, ¿no? Que tenemos que la masa del carrito A va a tener un valor, ¿no? Un parámetro, y la masa de B va a tener otro valor. Perdón, van a disculpar mi letra, tal vez es porque no tengo mi mousepad a mano. Entonces es eso lo que está variando acá. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces tenemos que la masa de A va a ser igual a ¿cuánto habíamos dicho? A ver, 193.93 gramos, ¿sí? Entonces 193.93 gramos. Ahora para la masa de B tenemos que es 298.10 gramos. Entonces ya tenemos anotados nuestros primeros datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar para lo que es la experimentación? Vamos a utilizar esta metodología, ¿no? Para realizar el análisis del video se utilizará el programa Logger Pro proveído por Vernier. Este programa lo tenemos en la universidad, ha sido una adquisición que ha hecho la universidad para todos sus estudiantes. Entonces, nosotros tenemos este programa que nos puede ayudar bastante a lo que es el análisis, ¿no? Entonces, vamos a tener que entrar a nuestro programa Logger Pro. Una vez instalado el Logger Pro, entonces podemos utilizarlo, ¿no? Entonces tenemos acá el Logger Pro, que bueno, en mi caso ya se está ejecutando, ¿no? Entonces acá tenemos la plantilla de lo que va a ser el experimento, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una columna donde se van a anotar los datos, o sea, se van a ir llenando automáticamente.
¿no? Es un programa maravilloso este. Y acá tenemos la gráfica que vamos a utilizar para el análisis. O sea, ya no tenemos que estar escribiendo, ¿no es cierto? Así, haciendo punto por punto en nuestros cuadernos, cuadernillos o en hoja milimetrada, ¿no? Sino ya tenemos nuestro propio programa acá, que es bastante certero. Es mucho mejor para análisis que el Excel mismo. Entonces, para empezar a realizar el análisis, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá en la parte superior un menú en el cual podemos insertar un video para ser analizado, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la pestaña que dice insertar. Nos vamos a la pestaña que dice insertar y vamos a poner insertar video. Una vez tengamos nuestro video dentro de lo que va a ser nuestro computador, entonces tenemos que ir y buscar en el menú dónde está nuestro video para el análisis, ¿sí? Acá le hago clic, bueno, buscando, ¿no es cierto?, dónde está la raíz del video y me sale acá cantidad de movimiento y ya puedo abrir el video. Una vez abierto, dependiendo de la calidad del mismo, entonces podemos agrandarlo o achicarlo, ¿no es cierto?, para nuestra conveniencia. Tenemos acá nuestro video y lo vamos a hacer correr una vez. Muy bien. Entonces ya hemos hecho correr nuestro video una vez. Ahora voy a ubicar aproximadamente dónde es que empieza el experimento, ¿no? Voy a buscar con esta guía de acá abajo dónde aproximadamente es que empieza el experimento, ¿no? Entonces aquí es más o menos donde vamos a empezar a realizar lo que es el análisis. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Dentro de esta pestañita que está mostrada, que es el video, vamos a poder identificar acá unos 3 puntitos rojos con una flechita y tenemos que hacerle clic ahí. Una vez hemos hecho clic, se va a desplegar un menú, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá un menú que nos va a ayudar a poder realizar el análisis que requerimos, ¿sí? Entonces, tenemos acá diferentes opciones, por ejemplo, seleccionar punto, añadir punto, establecer origen, establecer escala, distancia de foto, y a ver que aparezca establecer punto activo, ¿no? Entonces, tenemos acá diferentes opciones que nos van a ayudar al análisis. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que ponerle sí o sí una regla, ¿no es cierto? Acá está la regla pegada a lo que va a ser la riel, ¿no? Entonces tenemos acá la regla pegada que nos va a ayudar a determinar, ¿no es cierto?, la distancia que recorren los carritos, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia en un determinado tiempo va a ser la velocidad. Entonces eso es lo que estamos analizando ahora, ¿no es cierto?, en las ecuaciones para la regresión lineal. Vamos a hacer lo primero que vamos a realizar acá es establecer un punto de origen. Entonces tenemos que hacer clic en la tercera teclita del menú que está desplegado hacia la derecha, ¿no? Entonces tenemos acá un punto que dice establecer origen y le vamos a hacer clic. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá tenemos como una crucecita que está apareciendo en la pantalla del video, ¿no? Entonces
vamos a hacerle clic y va a aparecer un sistema de coordenadas amarillo, ¿verdad? Acá está. Vamos a hacerlo un poco más grande. Nuestro de coordenadas, cosa de que se pueda observar el movimiento del carrito, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? O sea, nosotros tenemos que observar dónde está el final del carrito, ¿no es cierto? Acá tenemos una pequeña varilla que va a chocar, ¿no? Pero no vamos a tomar en cuenta esta varilla, simplemente tenemos que determinar la velocidad antes de la colisión, ¿no? Para este caso. Entonces vamos a tomar puntos hasta antes de la colisión, ¿sí? Entonces vamos a tomar mi sistema de referencia, el eje de coordenadas acá en el medio del carrito, y acá hay otro puntito, si lo vemos, ¿no es cierto? Acá hay un puntito que, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo lo agarro, hago clic en el puntito y jalo hacia arriba, va a ir el sistema de coordenadas así, ¿no? Entonces se va a poder modificar el sistema de coordenadas a nuestra conveniencia, ¿sí? Es decir, podemos analizar lo que va a ser velocidad, digamos, en un plano inclinado, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Así, y lo podemos poner paralelo al plano inclinado, ¿no? Entonces, es una de las ventajas que trae este programa, ¿sí? Entonces acá ya lo tenemos. Bueno, una vez hemos establecido el origen, vamos a verificar que esté horizontal a lo que va a ser la riel. Entonces, si se fijan, ahorita mi sistema de coordenadas no está muy horizontal a la riel. Entonces vamos a cambiarlo un poquito. Ahí está, ¿no? Ya está horizontal. Entonces así podemos ir jugando con lo que va a ser el video, ¿no? O con cualquier otro video que nosotros querramos analizar. Entonces vamos a poder hacer un pequeño juego con esto, ¿no? Una vez hemos establecido el sistema de coordenadas, lo que hay que hacer es establecer una escala. Habíamos dicho que esta va a ser nuestra regla. ¿Y qué es lo que hay que hacer para poner la escala? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Hay que hacerle clic en el inicio de la escala y sin soltar vamos a irnos hasta el final de la escala, que es azul. Nos vamos a ir hasta el final y vamos a soltar. Una vez hemos soltado, se nos va a desplegar un pequeño menú que dice escala. ¿Qué es lo que hay que hacer en este menú? Nos dice la distancia, ¿no es cierto? Y aquí las unidades metro. Pero nosotros no tenemos la escala de 1 metro, sino habíamos mencionado que la escala es de 50 centímetros. Ese es un dato importante, como les mencioné, para lo que es este análisis. Entonces, vamos a poner acá que nuestra escala va a estar en 0.5 metros, ¿no es cierto? Podemos también ponerle acá en centímetros, pero la diferencia va a ser el momento de realizar el análisis de regresión lineal. Habíamos dicho que la cantidad de movimiento tiene como unidades el kilogramo por metro. Tenemos 19.855 segundos. Ese es el cuadro, ¿no? Entonces vamos a verificar yendo con un poquito adelante. Vamos a adelantar un poquito el video. Fíjense, cuando voy adelantando se va moviendo este número, ¿no es cierto? Va incrementando si es que voy a adelantar el video. Entonces, si se dan cuenta, empieza acá a tomar impulso y hay que verificar el momento exacto en el cual va a soltar el carrito, ¿no? Entonces, ahí es aproximadamente, ¿no? Ahí. Eso, por ahí está. Entonces, aquí lo vamos a empezar a tomar los datos. Entonces, una vez verificamos el momento exacto donde inicia el análisis, entonces tenemos que dejarlo ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, acá está en el segundo 20.700, ¿no? Entonces, vamos a irnos
a hacer clic a este botoncito, ¿sí? ¿Qué hace este botoncito de acá? A ver, vamos a hacerle clic y nos va a desplegar un menú. Ya, vamos a sincronizar lo que va a ser la película, porque necesitamos que los segundos tomados en los datos sean desde cero, ¿no es cierto? Porque si no hacemos este procedimiento, los segundos los va a tomar desde 20.700. Entonces, vemos acá, está 20.700, ¿no es cierto? El tiempo de la gráfica donde estoy iniciando es de 20.700. Vamos a cambiar ese tiempo por 0, ¿sí? Dice acá tiempo de gráfica. Entonces, ese tiempo de gráfica yo lo voy a cambiar y le voy a poner 0, ¿ya? Porque estoy determinando el inicio del experimento en ese momento. El tiempo de película también se puede cambiar, pero lo voy a dejar así nomás porque no quiero problemas posteriores, simplemente quiero dejarlo así. Entonces tenemos que el tiempo de gráfica es lo que se va a cambiar, ¿sí? El tiempo de gráfica. Le ponemos a aceptar y ya hemos cambiado nuestro tiempo de gráfica. Sé que acá sigue diciendo 20.700, ¿no es cierto? Pero en lo que va a ser la recolección de datos va a cambiar este tiempo, ¿sí? Ahora ya estamos listos para realizar el análisis y tomar los datos. Entonces, ¿cómo vamos a tomar los datos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a ir al segundo punto de lo que es este menú desplegado, ¿no es cierto? Tenemos acá nuestro menú desplegado, entonces nos vamos a ir a añadir puntos, ¿sí? Nos vamos a añadir punto y ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a hacerle clic una vez hayamos adelantado un fotograma, ¿sí? Vamos a adelantar un fotograma y si se dan cuenta se ha movido un poquitito. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este punto de referencia que es la parte negrita que es del carril y le vamos a hacer clic ahí en esa parte negrita de adelante, ¿sí? Entonces le voy a hacer clic sobre el eje de las X también, ¿no es cierto? Entonces le hago clic y si se dan cuenta se ha movido un poquito más. Entonces vamos a adelantar un fotograma y vamos a tomar de nuevo ese dato como punto de referencia, esta parte principal que es del carrito, ¿no es cierto? Del planeador que está aquí adelante, es esta parte negrita. Entonces vamos a hacerle clic aquí, que se ha adelantado otro poco, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerle clic ahí adelante. Tenemos que tener bastante pulso para esto, ¿no es cierto? Un buen pulso para tomar los datos. Entonces ahí tenemos que se ha movido un poco. Otro poco. Y va a ir agarrando una velocidad, ¿no? Entonces vamos a ir tomando los datos punto a punto una vez se vaya moviendo el carrito, ¿no? Hay que tratar de tomar los datos dentro de lo que va a ser el eje de las X, ¿no? Tal vez no observo tan bien, pero acá tenemos los datos. Vamos haciendo clic y voy a tomar en cuenta este movimiento antes de la colisión. Entonces hay que tener bastante cuidado de tomar los datos siempre uno delante del otro, ¿no? Cuidado, tomemos un dato erróneo.
hasta ahí es donde se choca el carrito con el carrito B, el carrito A con el carrito B. Entonces tenemos acá que va a haber un choque, ¿no es cierto? Entonces el carrito A está deslizándose y hasta aquí vamos a tomar los datos para lo que es la primera parte, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando he hecho clic ha aparecido en mi tabla de la izquierda el tiempo y también la distancia. Pero aparte del tiempo y la distancia, podemos ver acá lo que es el eje Y y la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad en X y también la velocidad en Y. Estos parámetros los toma automáticamente el programa. Entonces, bueno, los vamos a dejar ahí por ahora. Y nos vamos a ir a la parte posterior, o sea, la parte de atrás, para ver los datos, ¿no es cierto? Para verificar qué datos tenemos en la gráfica. Tenemos acá una línea casi perfecta, ¿no es cierto? Están muy hermosos los datos que hemos tomado, pero acá tenemos los datos de Y también y no los necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar estos datos en Y, ¿no es cierto? No nos sirven, no los necesitamos. Es una constante si se fijan acá. Entonces, vamos a ir a la parte de la gráfica donde están X y Y. Si se fijan, están en metros, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer clic en esta parte y se nos va a desplegar un pequeño menú. Entonces acá, ¿qué es lo que me sirve? Me sirve solamente los datos que estoy tomando en el eje de las X. Entonces le voy a hacer clic acá en donde dice X. Y fíjense, aquí ya nos queda solamente el eje de las X. Está muy bien eso, ¿sí? Eso es lo que queremos analizar. Entonces acá ya tenemos nuestra gráfica representada para lo que va a ser la distancia versus el tiempo que va a dar la velocidad, ¿no? Entonces podemos decir que necesitamos analizar estos datos. Entonces este programa nos va a analizar los datos con regresión lineal. Aquí en la parte superior del menú tenemos una pestaña que dice analizar. Entonces nos vamos a ir a esta pestaña que dice analizar y vamos a escoger una opción de este menú que se despliegue, ¿sí? Entonces vamos a decir que necesitamos un ajuste lineal, ¿ya? Entonces tenemos acá ajuste lineal y fíjense, nos sale una rayita aquí que va a ser la representativa de la regresión lineal, ¿no? Y nos sale también además un pequeño menú, ¿no es cierto? No es un pequeño, una etiqueta, ¿no? Que va a ir ligada a lo que es esta regresión. Entonces decimos acá que tenemos un ajuste lineal de acuerdo al análisis del video, donde X va a ser igual a M por T más B, ¿no? Es decir, vamos a tener esta fórmula, ¿no? Donde tenemos que X va a ser igual a MT más B, ¿no? Que esta fórmula puede ser interpretada de la siguiente manera, ¿no? Para fines de los que habíamos visto anteriormente. Entonces, esta es como si tuviéramos una constante B por X más A. Y en este caso
y va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 0. En todo caso, aquí debería ser 0, ¿no? ¿Sí? Donde y va a ser la distancia. Perdón, aquí está mal esta parte. Vamos a ponerle distancia, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces vamos a proseguir con el análisis, ¿no? Acá tenemos una pendiente que equivale a 0.4028 metros sobre segundo, que va a ser la velocidad, ¿no es cierto? Va a ser esta m que está dada por b y esta b va a ser la velocidad. A ver, vamos a ponerlo acá de la siguiente manera, ¿no? Así para que nos guiemos. Entonces aquí el tiempo va a estar dado por x, que va a ser el tiempo, y esta constante b, que debería ser aproximada a 0, ¿no? Entonces tenemos acá que que b, que es la velocidad inicial, va a ser igual a, m va a ser igual a 0.40, ¿cuánto más es? 28 metros sobre segundo. Van a disculpar un poquito mis números, ¿sí? Y si se dan cuenta, b es, es un número muy pequeño, ¿no es cierto? Que equivale a 0.07123. Entonces va a ser el margen de error que tenemos, ¿no es cierto? No es 0 perfecto, pero se aproxima a lo que va a ser 0, ¿no? Entonces tenemos aquí un coeficiente de correlación que, si se dan cuenta, es bastante próximo a 1. Cuando los datos están bien tomados, entonces esta correlación tiende a ser muy cercana a 1. Y si se dan cuenta, aquí es 0,9998, ¿no es cierto? Está muy cercana a 1 y podemos ver que no hay mucha dispersión entre uno y otro dato, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar, nos dice que hemos realizado bien el experimento, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que va a ser, m, que vamos a decir en este caso que es la velocidad inicial, que va a ser igual a 0.4028 metros sobre segundo, ¿no? En este caso vamos a poner que este es el análisis antes de la colisión. Muy bien. Entonces, hemos dicho que vamos a dividir el experimento en dos, ¿no es cierto? Entonces, antes de la colisión y después de la colisión. Ahora vamos a realizar el análisis después de la colisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos al Logger Pro de nuevo y nos sale un disclaimer acá. Nos dice Logger Pro o Logger Lite ya está ejecutándose. ¿Deseas que aparezcan en primer plano? Si contestas no, se iniciará una segunda copia de la aplicación. Entonces, en este caso vamos a ponerle no, ¿sí? Le ponemos no y así no perdemos los datos que anteriormente hemos sacado, ¿no? Entonces vamos a tener dos ventanas correspondientes a Logger Pro. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento para lo que va a ser después de la colisión. Ya hemos abierto nuestro programita, el Logger Pro, entonces vamos a irnos a analizar. Insertar. Nos vamos a insertar video. Y vamos a buscar dónde se encuentra localizado nuestro video para el análisis, ¿no? Y lo vamos a ejecutar, lo abrimos. Nuevamente tenemos acá nuestro video.
que podemos reducirlo de tamaño para que nos sea un poco más cómodo, ¿no? Hasta ahí está bien más o menos, ¿sí? Entonces vamos a realizar el análisis nuevamente. Vamos a hacerlo correr igual como el anterior, en el anterior experimento hemos realizado. Vamos a correr el video primero, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Vamos a hacer lo mismo que hemos realizado antes, solamente que vamos a identificar el segundo cero como el inicio de la colisión. Entonces, como habíamos mencionado antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero, vamos a identificar aproximadamente dónde es que empieza la colisión. Tenemos acá nuestros carritos y vamos a proceder a adelantar un poco hasta el momento que es la colisión, que es ahí, ¿no es cierto? Ya empiezan a avanzar juntos. Entonces, es antes, justamente ahí es donde empieza la colisión, ¿no? ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a poner nuestra escala, ¿no? O primero vamos a establecer nuestro origen mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para establecer origen? Tenemos acá ya nuestros dos carritos juntos, entonces vamos a hacer lo mismo que con el carrito A, ¿sí? Vamos a establecer el origen por acá, que es al medio, y tenemos un punto de referencia que va a ser el inicio de este carrito, ¿no es cierto? O sea, aquí está el carrito iniciándose, aquí en este lado, ¿no ven? Entonces ahí es donde vamos a partir, ¿sí? Tenemos acá nuestro eje de coordenadas y vamos a verificar que esté paralelo a lo que es la riel. Habíamos dicho eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a mover un poquito y ahí es aproximadamente donde está paralelo a la riel, ¿sí? Tal vez por la perspectiva del video, que no es perfecta, entonces es que se ha variado un poquito, ¿no es cierto? Si se dan cuenta acá, en este caso, lo que es el eje horizontal va a ir un poquito más pegado a lo que es el eje de coordenadas, ¿no es cierto?, de la riel. En cambio acá está un poquito más levantado, ¿sí? Eso se debe tal vez a la perspectiva del video, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a establecer escala y vamos a realizar el mismo procedimiento, ¿no? Entonces ponemos a iniciar escala, vamos a hacer clic en donde está el inicio de la regla y nos vamos a ir hasta el final de la regla sin soltar el botón de clic, ¿no es cierto?, el mouse. Entonces jalamos hasta ahí y nos vuelve a aparecer este menú, ¿no es cierto?, que tenemos, que es escala. ¿Cuánto habíamos dicho que era la escala? Es de 0.5 metros, ¿no? Entonces vamos a poner 0,5 y ya tenemos aquí las unidades, que son los metros, ¿sí? Ya hemos mencionado que esto se realiza, ¿por qué? Porque queremos calcular la velocidad en metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces, para realizar ello es que tenemos que utilizar este 0.5 metros, no en centímetros, sino metros. ¿Ya? Le ponemos a aceptar y ya tenemos nuestra escala establecida. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a recordar qué tenemos que hacer ahora. Tenemos que iniciar nuestro video en 0, ¿no es cierto? Hay que sincronizar la película en 0. Le hago clic acá a este botoncito que, bueno, parece una Z de lejos, ¿no es cierto? Pero, bueno, son dos flechitas que están yendo hacia
hacia una raya en medio, ¿no? Entonces dice aquí sincronizar película. Entonces acá no nos olvidemos que tenemos que cambiar el tiempo de gráfica, ¿no? Aquí está establecido como 22,000 segundos, ¿no? Pero vamos a cambiar esto, ¿por qué? Por 0. Tenemos que decir que ese es el tiempo 0, ¿sí? Y el tiempo de película habíamos dicho que no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar así, entonces lo dejamos así, ¿no? Y le ponemos aceptar. Muy bien, entonces ya hemos sincronizado nuestra película y nuestros datos van a salir toditos en como deseamos, ¿no es cierto? El tiempo desde 0, ¿ya? Entonces, una vez hemos realizado ese procedimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que añadir puntos, ¿no es cierto? Tenemos que añadir puntos a lo que va a ser nuestra segunda parte de la colisión, ¿ya? Entonces vamos a tener acá nuestros carritos juntos y vamos a adelantar un fotograma. Vamos a adelantar un fotograma a lo que es la película y ahí empieza, ¿sí? Entonces vamos a hacerle clic a ese lugar donde hemos empezado y si se dan cuenta va a ir adelantándose un poquito, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar datos acá. Hay que tratar de ser lo más preciso posible en lo que es el eje de las X, ¿no es cierto? Tomando los datos. Tal vez ahorita mi pulso me está fallando, pero estoy tomando lo mejor que puedo, ¿sí? Entonces vamos a irnos un poquito más arriba a tomar mis datos. Si se dan cuenta, está yendo un poco más lento que el anterior, ¿no? Entonces empezamos a tomar datos. A ver. Y si se dan cuenta, van más juntitos los puntitos, ¿no? Que en el anterior. Están yendo más juntos. Esto se debe a que la velocidad en este caso, al acarrear dos masas, es menor, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tomar datos hasta finalizar el movimiento, ¿sí? O bueno, el video en todo caso, ¿no? Y tenemos acá nuestros datos que siguen avanzando, ¿sí? Es hasta aproximadamente ahí que va a terminar el movimiento de los dos cochecitos, ¿sí? Entonces hemos tomado bastantes datos aquí, si nos damos cuenta, y lo que tenemos que hacer es verificar en la gráfica, ¿sí? Acá vamos a hacerle clic a lo que es la gráfica de atrás, pero tenemos que ver que sea en los bordes, por si acaso, ya en los bordes de la gráfica de atrás. ¿Por qué? Porque tal vez se toma un dato si es que hago clic con esta cruz. Entonces tenemos que esperar a que aparezca la flecha y le hacemos clic ahí. Muy bien, hemos tomado acá nuestros datos en X y también nos ha sacado el programa en Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer para lo que va a ser el análisis de solamente las X? Vamos a recordar un poco. Tenemos que hacerle clic a donde está acá X y Y, ¿no es cierto? Tenemos acá X y Y en este eje, en el eje de las Y, entonces vamos a hacerle clic
¿Y qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos la distancia simplemente. Entonces vamos a poner y hacer clic en X, ¿ya? Y ahí está, ya tenemos nuestro parámetro solo en X, ¿no es cierto? Ya se han ido esas Y's azules que estaban ahí molestando. Entonces acá nuevamente tenemos que hacer nuestra regresión lineal, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a irnos al menú de arriba y vamos a buscar lo que dice analizar. Esa pestaña que dice analizar, esa nos va a servir ahora, ¿no? Entonces vamos a poner analizar y vamos a hacer un ajuste lineal. Le hacemos clic en ajuste lineal y ya tenemos nuestra regresión, ¿sí? Si nos damos cuenta, estos datos que hemos tomado están un poquito menos precisos, exactos, que en el otro, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Aquí nos ha salido la correlación de 0,9998. En cambio acá nos ha salido la correlación de 0,9996. Es un poco menor, ¿no es cierto? Pero hay que tomarlo en cuenta al momento de analizar los datos, ¿ya? Entonces acá, ¿qué podemos sacar de acá? ¿Qué nos sirve? Nos sirve lo que va a ser esta pendiente, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra ecuación, que, a ver, vamos a tener acá, que es muy parecida a esta. ¿Sí? Entonces voy a copiar la ecuación. Tengo acá. Y voy a mencionar que estos datos son después de la colisión, por si acaso, ¿no? A ver. Entonces tenemos después de la colisión los siguientes datos. Entonces tenemos acá nuestra ecuación y habíamos dicho en la teoría que esto va a ser igual a la distancia. A ver, perdón. La distancia va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad final por el tiempo, ¿no es cierto? Ya. Pero de aquí, ¿qué vamos a deducir de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber el valor de esta pendiente, porque esta pendiente va a ser la velocidad final, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar mi ecuación de acá y lo voy a hacer cosa de que coincidan ambas, ¿no? Entonces va a ser velocidad final por el tiempo más la distancia inicial que está acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Ahora vamos a realizar el análisis de ambos, ¿no es cierto? Aquí vemos que esta m va a ser la velocidad final que estamos buscando para hallar la cantidad de movimiento, ¿no? Y esta b, bueno, va a ser la distancia inicial, que debería ser 0, ¿sí? Pero nos sale otro numerito aquí, ¿no es cierto? Un numerito pequeñito igual que en el otro caso, ¿ya? Entonces acá podemos anotar nuestra pendiente, que es 0,1689 metros sobre segundo. Entonces allá ya hemos analizado lo que es la velocidad final gracias a la regresión lineal, ¿no? Aquí tenemos velocidad final, que va a ser igual a 0,16, ¿cuánto era? 1689. ¿No? Aquí tenemos 1689 metros sobre segundo. Uy, ahí está. Entonces ya tenemos los datos necesarios para nosotros realizar el análisis de lo que es cantidad de movimiento, ¿no? Entonces ya tenemos las velocidades y la regresión. Ahora nos vamos a ir a nuestra
parte teórica que teníamos por acá, ¿no es cierto? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Vamos a ver. Decía que la cantidad de movimiento P sub 0 antes de la colisión va a ser igual a la masa de A por la velocidad inicial, ¿no es cierto? Ah, ya. Vamos a verificar que nuestra masa inicial es, la masa de A es 193.93, sí, está bien, es el que tenía su banderilla arriba, ¿no ve? Y este es más pesado, es 298.10. Ya, entonces ya hemos verificado los datos, entonces nos vamos a ir a lo que es el procedimiento de del análisis, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta esta fórmula, ¿no? P inicial va a ser igual a MA por B sub 0, ¿sí? Entonces tomamos los datos y vamos a decir análisis, o cálculo de cálculo de cantidad de movimiento P sub 0 antes de la colisión. Entonces tenemos esto, ¿no? Ahora decimos que P inicial va a estar dada por la masa de A por la velocidad inicial, ¿no ve? Entonces vamos a sacar nuestros datos de acá, ¿no? Tenemos que la velocidad inicial es 0,428 metros sobre segundo. Entonces vamos a decir y reemplazar aquí, ¿no? Este dato. Reemplazamos acá y decimos que la cantidad de movimiento inicial va a estar dada por la masa. ¿Dónde está la masa? Aquí tenemos la masa de A, pero la masa de A está en gramos, entonces necesitamos que esta masa de A esté en kilogramos. Hay que transformarla, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que esta masa de A en kilogramos va a ser equivalente a 0,193 kilogramos, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos que la masa de B también la tenemos que trasladar a lo que va a ser kilogramos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cambiarlo. 0,298 kilogramos, ¿no? Entonces tenemos esta masa en kilogramos. 193.93, lo vamos a copiar acá, ¿sí? Entonces decimos que es 0.193. A ver, voy a recorrer esto un poquito, ¿sí? Para que se pueda observar bien. Entonces aquí gramos, kilogramos, perdón, y está transformado, ¿no es cierto? Kilogramos por esta velocidad que ya está dada en metros sobre segundo, ¿no? Entonces vamos a proceder al cálculo, que yo voy a utilizar mi celular porque no traje mi calculadora, pero tengo acá una científica, ¿no? Entonces acá vamos a ver cuánto nos sale. 0.19393 por 0.4028, ¿no? Entonces tenemos que la cantidad de movimiento aquí, la inicial va a ser de 0, wow, 0,0, wow, creo que mi mouse no está muy bien o no sé qué pasa. 0,78, 1, 2,
y hasta aquí 5. Hasta aquí voy a tomar en cuenta estas cifras significativas, ¿no? Ahora tenemos acá una cantidad de movimiento inicial que está dada en kilogramos por metro sobre segundo. No nos tenemos que olvidar nunca las unidades, ¿no? Entonces, porque son bastante importantes. ¿Ya? Tenemos acá entonces esto. Y vamos a proceder al cálculo de la cantidad de movimiento después de la colisión. Entonces, vamos a poner cálculo de cantidad de movimiento P final, digamos, ¿no? Después de la colisión. Ya. Entonces vamos a proceder al cálculo después de la colisión. Habíamos dicho que la cantidad de movimiento final va a ser igual a la masa de A más la masa de B todo por la velocidad final, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí que la cantidad de movimiento final va a ser igual a la masa de A, que es, vamos a ponerlo con números así simplemente, ¿sí? Porque mi mouse no está funcionando muy bien. 0,19393 más, a ver, ¿cuánto era el equivalente a la masa B? A ver, 0.29810. 0.29810. Y esto está dado, ambos están en kilogramos, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por la velocidad final, ¿no? Entonces aquí tenemos que la cantidad de movimiento final bueno, la velocidad final la reemplazaremos acá, ¿no? Porque si no vamos a perder el tiempo además. Entonces va a ser igual a 0,1689. 0,1689. Entonces, esto está dado en metros sobre segundo, ¿verdad? No nos olvidemos las unidades. ¿Ya? Entonces, a ver cuánto nos sale el resultado. A ver, veamos. Vamos a proceder a calcular la cantidad de movimiento final, ¿no? Entonces, podemos utilizar una calculadora y si no la tienen, se puede descargar esta calculadora en nuestros celulares, ¿no? Entonces hay bastantes opciones para calculadoras científicas que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces acá tengo que la cantidad de movimiento final va a ser 0,083 03. Ya. Entonces ya tengo una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final, ¿no? Está dada por kilogramos por metro sobre segundo. Ahora lo que vamos a proceder es a realizar bueno, hemos comparado ambos, ¿no es cierto? Entonces uno sale mayor que otro, ¿no? Entonces tal vez es por la masa que está dada, ¿sí? Entonces vamos a realizar el
vamos a realizar el cálculo del porcentaje de diferencia entre ambas. Que habíamos dicho que está dada por cantidad de movimiento inicial menos cantidad de movimiento final sobre la cantidad de movimiento inicial, ¿no? Entonces veamos, hay que realizar el cálculo de ambos y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos que nuestra cantidad de movimiento inicial, vamos a copiar esto. A ver, vamos a ver. Esto copiamos acá. Le restamos la cantidad de movimiento final, que va a ser esta. Y la dividimos entre lo que va a ser entre la cantidad de movimiento inicial, ¿no es cierto? Que tenemos acá, que va a estar dada por esto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestros datos. A ver, vamos a borrar esto que ya está. Entonces aquí podemos calcular el porcentaje de diferencia entre ambas, ¿no? Un valor absoluto. Entonces, a ver, voy a proceder a calcular el porcentaje de diferencia entre ambos. A ver, vamos a ver. 0.078115 entre 0.078 por 100. Entonces, una vez hemos realizado el cálculo, a mí me sale que el porcentaje de error que tengo es de 6.38%. ¿Sí? Entonces tenemos un margen de error, ¿no es cierto? Los errores siempre se van a dar en laboratorio, casi nunca es perfecto. ¿Y por qué? Porque ha habido manipulación de material tal vez no muy correcta, o tal vez mi vista no ha sido tan perfecta, tan precisa, tan exacta para ver dónde tenía que colocar exactamente los puntos, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que es la experimentación del laboratorio virtual por operador, ¿no? Nosotros como operadores, al poner los puntos cometemos errores, ¿no es cierto? Entonces, al cometer errores existe lo que es este porcentaje o margen de error, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos laboratorio que va a existir un cierto porcentaje de error y puede ser aceptable hasta el 7% máximo, ¿no es cierto? Estamos dentro de este rango. Entonces podemos aceptar los datos que estamos tomando. De cualquier manera, si es que no estuviésemos satisfechos con nuestros datos, podemos volver a analizar el video y volver a tomar los datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a las conclusiones de nuestro experimento. Una vez hayamos analizado los datos y hayamos comprobado, ¿no es cierto?, que la cantidad de movimiento inicial es muy similar a la cantidad de movimiento final, entonces tenemos nuestras conclusiones. A ver, vamos a ver nuestras conclusiones que no están bien ligadas, creo. Vamos a ver acá. Ya. Vamos a ver las conclusiones para finalizar lo que es esta videoconferencia, esta charla, ¿no es cierto?, que tenemos ahorita para enseñarles un poco de lo que es laboratorio virtual que llevamos en la Escuela Militar de Ingeniería, ¿no? Conclusiones.
La cantidad de movimiento debería ser igual el momento antes del impacto y después del impacto. Eso debería ser igual, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en mente el momento de realizar la experimentación, pero sabemos que va a haber un margen de 6.38% de diferencia, ¿no es cierto?, entre uno y el otro. Entonces va a existir tal vez una absorción de impacto por el material. Entonces puede ser que haya una absorción por el material pese a que son de metal, los carritos pueden tener algún tipo de absorción de cantidad de movimiento, o puede ser que la masa no sea similar entre una y la otra, ¿no es cierto? Una era más grande que la otra, entonces ha habido cambios ahí. Entonces también podemos decir que el operador, o sea, yo no he sido certera en lo que es el análisis por puntos, ¿no es cierto? Hemos puesto punto por punto en lo que es el video, entonces tal vez ha fallado un poco mi vista y no he podido calcular exactamente en el eje horizontal y ha habido una variación, ¿no es cierto?, entre punto y punto para lo que es la toma de datos. Entonces puede haber un error por toma de datos del operador, ¿no es cierto? Nosotros como operadores, entonces eso es un error muy fortuito, ¿no? Con eso hemos finalizado lo que es esta lección del laboratorio de cantidad de movimiento. Espero que les haya servido, que haya sido útil para su vida, que haya sido una explicación fructífera para lo que van a ser las clases virtuales, ¿no es cierto? Y que les haya servido. Muchas gracias.